Bueno, para aprovechar el tiempo y habiendo escuchado la hermosa experiencia de la hermana en cuanto a la conferencia y su angelito, vamos a pasar directamente al tiempo de la experta para aprovechar al máximo lo que ella tiene para enseñarnos. Hermanita Evelyn, si usted quiere la puede presentar. Sí, muchas gracias, hermana Adriana. Bueno, pues el día de hoy tenemos a una invitada especial, es la hermana Sol Guzmán. Aquí yo le pedí que ella pudiera pues mandarme un poquito acerca de los llamamientos que ella ha tenido en la iglesia, pero quiero decirles que yo me siento muy honrada de que la hermana pueda estar aquí con nosotros. Yo le conozco ya desde hace varios años, nos conocimos acá en la misión de Family Search y me gustaría nada más que comentarles un poquito acerca de ella. Por ejemplo, ella se bautizó y se confirmó en el año de 1978, entró al templo en el año de 1998 y ella ha tenido llamamientos como maestra de escuela dominical, ha sido consejera en la primaria, ha sido maestra de segundo domingo de la Sociedad de Socorro y también primer consejera de la Sociedad de Socorro. Debido a que en el año 85 en la Ciudad de México hubo un terremoto, ella tuvo que mudarse a otra ciudad, que es la ciudad de Mérida, Yucatán, ahí en México. Y también ella ha sido maestra de hombres y mujeres jóvenes, presidenta de la Sociedad de Socorro en 2 barrios y también ha sido facilitadora del curso de emprendimiento de finanzas y también pues por ahora está como misionera de servicio en soporte desde el año 2018 y ella colabora en varias áreas de acá de Family Search y la verdad es una hermana súper inteligente. Ella me apoya mucho acá en el área de soporte a centros del área de México y ella es líder de zona, lidera varios consejos de coordinación. Y bueno, el día de hoy ella nos va a hablar un poco acerca de lo que son los registros sugeridos. Ella es experta, ha estado en el área de Family Search de registros sugeridos y es excelente. Entonces espero que podamos aprender mucho. Y el tiempo es de usted, hermana Sol. Gracias, hermana Miller, por sus palabras y su apoyo. Gracias a todos por estar aquí. Un gusto, yo soy Sol Guzmán y quisiera hablarles un poquito sobre fuentes y registros sugeridos porque son muy importantes para el crecimiento de nuestro árbol. Entonces, el objetivo de esta clase es que aprendan ustedes a comprender qué son las fuentes y los registros sugeridos en Family Search, cómo identificarlos, analizarlos y adjuntarlos correctamente para enriquecer su árbol familiar. Esto es, pero mega importante porque a veces tenemos un registro que nos pueda dar la información, que lo haga válido y luego pues no podemos hacer las ordenanzas. Cada nombre que encontramos es un alma que espera ser recordada y redimida. Yo puedo comentarles, porque olvidé mencionar, he sido directora cuando existía el llamamiento directora de historia familiar de la estaca. Antes no era de templo y historia, sino solo de historia familiar. Y y sé que ellos están al otro lado del velo deseando ser encontrados. Yo les puedo dar muchos testimonios de cómo he sentido la presencia de ellos y cómo me han ayudado e incluso cómo a veces me han despertado algún nombre y nada más lo apunto y luego lo busco y ahí está en el árbol esperando ordenanzas. Es de verdad que cada nombre que estamos encontrando en realidad es un alma que está esperando ser recordada y redimida, lo cual me lleva un poquito a la película de Coco, que no sé si todos las han visto, y ahí la idea central es esa, que mientras los recordemos, ellos no han muerto para siempre. Ahora bien, nosotros tenemos que poner en el árbol sus nombres, pero los tenemos que
confirmar, saber que realmente existieron. ¿Y cómo hacemos eso? Con las fuentes. La definición general de fuente es una evidencia que respalda la información genealógica. Y en FamilySearch equivale a documentos, registros y materiales que prueban hechos de una persona, que es lo que han dejado esas personas como prueba de su existencia aquí en la Tierra. Y son importantes porque verifican la exactitud de la información que estamos poniendo en el árbol, evita que hagamos duplicados y ayudan a construir árboles familiares confiables. Esta parte es bien importante porque encontramos homófonos. A veces estamos buscando una persona y nos aparece que se llama exactamente igual y que a veces hasta los padres son iguales, pero son de otro lugar o de otra época y entonces no es nuestro familiar. Si tenemos estas fuentes, podemos documentar si es o no es nuestro familiar. Aquí vamos a ver qué son las fuentes, cuántos tipos hay. Hay registros civiles, nacimientos, matrimonios o defunciones. Registros eclesiásticos igual, con nacimientos, matrimonios y defunciones. Cabe mencionar que al menos para México, antes de 1820 no había registro civil, así que todo lo que están encontrando siempre son registros eclesiásticos. En otras partes de América Latina no habría yo darles esa información. Los censos también son muy importantes, nos ayudan mucho, pero a veces no están tan exactas las edades. Los otros documentos legales, como en este caso que aquí yo puse una cartilla de identidad militar o fotografías y recuerdos que estén fechados, porque a veces antiguamente ellos ponían atrás de qué se trataba y la fecha, o el fotógrafo ponía un sellito con la fecha. Entonces eso nos ayuda mucho a poder identificar a las personas y la época en que se hizo. Aquí viene algo bien importante: cómo agregar una fuente en FamilySearch. Entonces, los pasos son ir al perfil de la persona, seleccionar fuentes, elegir agregar fuentes y subir un documento y vincular este registro. Hasta aquí hay alguien que tenga una pregunta, algo que quisiera que yo lo ampliara un poquito. ¿Nadie? Bien. Vamos a ver cómo es el proceso para agregar una fuente desde recuerdos. Paso número 1, estamos viendo acá un acta de nacimiento, no sé si la alcanzan a ver bien. ¿Sí la ven? Aquí está. Sí. Gracias. Esta acta de nacimiento pertenece a mi tío Carlos. Yo la encontré en otra página, en asociados, pasan también como un link. Y si ellos hacen alguna modificación a su base de datos, el link deja de funcionar. Entonces ellos tienen la opción de que la descarguemos. En este caso, pues yo la descargué y la agregué como recuerdo. Una vez que yo la agregué como recuerdo, pueden ver aquí abajo que fui directamente a fuentes. Y ahí en fuentes, abajito dice agregar fuentes. No sé si se logra ver. Posteriormente me abre, cuando digo agregar fuentes, me abre esta listita. Entonces yo le voy a decir que voy a agregar una nueva fuente desde recuerdos. También puedo agregar desde otras páginas, pero como les digo, a veces el link cambia y perdemos eso. Incluso en propio FamilySearch sucede. Yo no puedo desactivar las fotos de y yo tengo al máximo mi pantalla. Si alguien nos pudiera ayudar.
¿Qué quiere hacer, hermana? Solicitaron que ellos están viendo muy pequeñas las fotos, que si se puede desactivar las fotos de las personas que se están viendo también al mismo tiempo Ok. en algún panel, para que ocupe la presentación toda la pantalla y no se vean los participantes. Tienen que ampliarlo en la misma presentación que usted está haciendo, abrir la flecha doble que dice ampliar la pantalla. ¿Yo o ellos? Ellos. Ahí se ve la pantalla más grande cuando... Yo tengo toda la pantalla de mi computadora abierta. Sí, pero nosotros, o sea, todas las personas... En el caso ustedes. No sé si me entienden, hay una lupa, un zoom in, abrir en otra ventana o pantalla completa. Es una flecha doble que está dentro de la presentación que usted está haciendo. Ahí captaron la... O sea, ellos buscan en su pantalla la ellos- flecha doble. Sí, usted está bien. Ajá. Ahí se ve más grande. Continúa. Continúo. Sí. Si yo hago touch un segundito, si hago touch en mi teléfono, buenas noches, puedo ampliar también. Sí. Tocando con los dedos, lo que ella está presentando, yo amplío con los deditos y se me agranda porque estoy desde el teléfono. Exactamente. Sí. Ok, perfecto. Entonces continúo. Aquí dice tres formas de adjuntar fuentes. A veces las podemos adjuntar desde nuestra caja de fuentes, si las hemos hecho y las hemos guardado allá, o agregar nuevas fuentes si estamos desde otras páginas, y agregar nueva fuente desde recuerdos. En este caso vamos a elegir esta opción, agregar nueva fuente desde recuerdos. Y nos abre esta ventana que está aquí abajito. Entonces vamos a poner la fecha del acontecimiento, el título que le queremos poner, de función, nacimiento, matrimonio, fotografía de boda, algo. Y le vamos a decir que la vamos a agregar desde un recuerdo y la podemos cargar en ese momento el recuerdo o podemos seleccionarlo desde la galería. En el caso que le estoy presentando, yo ya la tenía puesta en recuerdos, así que dije seleccionar desde galería. Aquí nuevamente tenemos ya el acta en la galería y yo la selecciono y pongo cargar recuerdo y me regresa aquí. Entonces yo ya veo aquí el recuerdo cargado y abajo hay un poquito más de información que a veces nos pide. Bueno, no a veces, siempre nos pide, y podemos poner de qué se trata, dónde está el recuerdo, en qué este documento dónde se encuentra, de dónde lo tomamos, en este caso pues fue de Ancestry. Todo eso viene un poco más abajo de la imagen. Y luego, después le decimos guardar y vamos y nos queda así, en nuestras fuentes, en la página persona, y aquí está acta nacimiento tío Carlos. Yo nada más le agrego esta fecha y ya está. Así es más o menos cómo agregamos una fuente desde recuerdos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es importante tener las fuentes? ¿O qué son? Pues ya lo vimos. Y sí son, eso es exactamente lo que es un registro sugerido. Pero son fuentes que nos da en forma automática Family Search dentro de nuestro árbol. Pero es exactamente lo mismo, es una fuente, solo que esta fuente está dentro de todo lo que hemos indexado. Ya ve que existía el programa de indexación y se hicieron miles y miles de indexaciones, y entonces cuando nosotros avanzamos en nuestro árbol y ya llegamos a las personas fallecidas, porque vamos poniendo a las vivas primero, el árbol nos empieza a sugerir personas que podrían ser nuestros familiares. No nos la van a ofrecer dentro de así de la nada o de cualquier momento. Ay, pues te sugiero estas personas. No, es registros que tenemos, que se tienen en Family y que se van a poner como sugeridos dentro de la persona que
que ya agregamos al árbol. ¿Y qué pueden incluir? Pueden incluir parentescos adicionales, fechas más precisas, nombres de los lugares pues más completos y variaciones a veces del nombre, porque podemos ver, por ejemplo, a veces ponen López con Z y acento, y a veces sin acento y Z, pero a veces sin acento y con S. Entonces son algunas variaciones. Esto es importantísimo que los leamos, o sea, no nada más es decir lo que vemos como indexado, decimos así es, porque nos perdemos. En las indexaciones no se ponían si había más familiares. Y he visto actas tan preciosas que les voy a compartir. Mi bisabuelo, yo solo tenía que se casó con la persona de la que viene mi mamá, pero resulta que encontré que él tuvo 4 esposas y que gracias a un registro subido, ahí decía, él, la primera esposa, pues falleció, así que no tuvo hijos. La segunda esposa resulta que igual fallece y no tiene hijos. Cuando se casa con la tercera, ella sí vivió muchos años, y de ahí viene mi familia, y tuvo 10 hijos. Pero después encontré un acta donde él estaba teniendo hijos con otra persona al mismo tiempo. Y resulta que eran 2 hermanas, la hermana de su esposa y él, y su esposa con él. Los 2 familias estaban teniendo y tuvieron 10 hijos. Pero todos los hijos de la hermana fueron como hijos naturales. Y encontré un acta de matrimonio. Después de muerta su esposa, él esperó como 5 años, y en artículo de muerte decide casarse. Y es un acta tan hermosa porque en esa misma acta, que es por decir el 10 de enero, se casa y reconoce a sus 10 hijos. Y el acta lo va diciendo todo. Y luego, ese mismo día, 10 de enero, a las 6 de la tarde, encontré su acta de defunción. Fue lo último que hizo en vida mi bisabuelo. Entonces, si yo no hubiera leído esa acta tan grandísima, que nada más me hubiera ido con lo indexado, pues hubiera tenido su boda con la segunda esposa y su muerte en el siguiente registro. Pero ahí encontré cómo reconoció a sus 10 hijos que había tenido fuera del matrimonio. Por eso es importante que leamos. Ahora, ¿dónde encontramos los registros sugeridos? Pues cuando abrimos nuestra página de Family Search, el árbol, y vamos a árbol, ya sea que lo tengamos en manera horizontal como lo presento, o en abanico o algo así, ahí aparecen, en rojito los ve, unos azulitos. Esos son los registros sugeridos. También, en ese momento usted le puede dar clic a uno azul y ahí lo dice registro sugerido, y le dice qué tipo de registro estamos viendo. ¿Dónde más podemos verlos? Déjenme. Aquí, en esta parte inferior de la página principal, cuando abrimos Family Search, hasta abajo aparece así, registros sugeridos, y los tenemos aquí siempre en azul. En mi caso, no solo son esos 3 que estoy viendo, sino que me dice que hay 68 personas más en mi árbol con registros sugeridos. Antiguamente, algunas versiones nos lo muestran aquí como tareas recomendadas, también con su iconito azul. En la app del teléfono, yo voy al área de tareas. En los 3 puntitos voy a tareas, y luego aquí voy viendo las personas que tienen pues ordenanzas listas como los verdes, pero también vemos, como aquí están señalados en azul, los registros sugeridos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nadie? Ok.
¿Cómo los vamos a analizar? Y era lo que yo les decía. A veces lo abrimos y aquí nos dice la fecha que es un registro de nacimiento, el nombre del lugar donde fue el bautismo, el sexo, la fecha, el nombre del papá, el nombre de la mamá y el número de página. Y muchas veces solo ponemos esos datos. Pero abajo en negro no se ve, siempre hay un documento. Esa parte negrita es la imagen de un documento. Y entonces ahí podemos ver pues lo que es necesario y nosotros tenemos que ir comparando las fechas, los nombres, los lugares y los parentescos. Y nos preguntemos cada que veamos un registro sugerido, ¿coinciden las fechas con lo que yo tenía o con lo que yo sabía? ¿Los nombres son similares? Los lugares tienen sentido, como les hablaba al principio, a veces tenemos homófonos. Y los homófonos nos pueden resultar que tienen todos los mismos datos, pero están en otro lugar o en otra época. Nosotros tenemos un familiar que es de 1830 y estamos viendo que los registros, aunque se parecen todo, son de 1920. Entonces, definitivamente no es nuestro familiar. Tenemos una manita levantada de la hermana ¿Sí? Luisana. Hermana Luisana. Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta, hermana. Nosotros manejamos el árbol de nuestra familia, 3 hermanas, pero Ajá. tengo una duda. Por ejemplo, si una hermana, ella registra la fuente, las arregla y todo, en los otros 2 árboles de las otras hermanas sale lo que se arregla o no. Generalmente sí, si están vinculados. O sea, si ella, lo que usted ve en el árbol en este momento, y si están vinculados, se ve en los 3 árboles. Ah, ya. Vinculado es cuando ellos se juntan por los parientes fallecidos, ¿verdad? Correcto, así es. Ok, hermana, muchas gracias. Un gusto. Ok, vamos a continuar. ¿Cómo los vamos a adjuntar? Pues esto es, si vemos que el registro es correcto, pues ya le decimos, al analizarlo, le decimos adjuntar. De hecho, nos lo muestra la página, ¿no? Cuando estamos leyendo, dice adjuntar. Y entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que es esta persona y es la misma el lado derecho. Siempre el lado derecho es lo que se queda. Entonces ya le damos a adjuntar. Podemos poner una nota aquí si queremos, de dónde salió ese dato. Aquí ya estaba agregada Guadalupe, pero ¿quién es la nueva persona que no estaba ni en el árbol? Pues Andrés. Y también lo vamos a agregar. Cuando hacemos esto de agregar, después al lado derecho nos sale el nombre completo, el lugar, todos los datos que nosotros ya sacamos del acto y los vamos a poner ahí del registro, ¿no? Y ya se agrega y ya tenemos un familiar que encontramos gracias a un registro sugerido, que es un hijo de Guadalupe Lino y de Nicolás Arriola, que no estaba en su árbol. Ahora, algunas precauciones y consejos. No todos los registros sugeridos son válidos, es lo que yo les decía. A veces son homófonos, a veces son, parece que sí son, que son los mismos padres. Yo tuve el caso era un matrimonio muy singular, que por decir, no recuerdo exactamente ahorita los nombres, pero por decir, era Pedro Sánchez con Juanita Pérez. Y resulta que de repente empecé a encontrar hijos que eran de José Pedro Sánchez y de María Juanita Lupita Pérez. Yo decía, ay, pues esta es la misma, solo tienen 3 nombres, pero empecé a ver que los hijos empezaban a llevarse solo por 5 o 6 meses y obvio que no hay embarazos en un año, que sean 2 en un año. Me tomó mucho esfuerzo, mucha oración,
hasta que pude darme cuenta, porque los abuelos eran los mismos en los 4, o sea, los paternos y los maternos, hasta que encontré unos registros de nacimiento y me di cuenta que Pedro Sánchez y José Pedro Sánchez eran 2 personas distintas. Y también María Juanita y María Juanita Guadalupe eran 2 personas distintas, eran hermanos y hermanas que se casaron, por eso tenían los mismos abuelos los niños, pero eran 2 familias completamente diferentes. Tenemos otra manita Entonces, levantada de ¿sí? Patica. ¿Sí? La hermana Patica puede hablar si gusta. Ya, se me había olvidado el micrófono. Yo estoy viendo, buenas tardes, hermanitos, gracias por atender mi consulta. Resulta que yo, mientras usted hablaba de los registros sugeridos, yo abrí mi árbol. Entonces yo me fui ahí a la parte, lo abrí, ya me estoy enredando. Y acá me sale que es un familiar, ¿ya? Es un Sí. familiar, pero puse ver y me salen posibles concordancias del árbol y me dice adjuntar al árbol, descartar concordancia, pero más abajo registros similares y me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y Sí, dígame. me salen 8 Juan de la Cruz Cruzat. Uh-huh. Primero que nada, tendría usted que ver el registro si tiene imagen. Sí, pero ese comprobante de imagen yo no lo puedo abrir porque no estoy en yo debiera estar en una dependencia de la iglesia. Uh-huh. Yo creo que para poder abrirlo, porque yo aquí quedo parada. Yo aquí no avanzo. No avanzo, yo quedo aquí. No sé qué hacer desde aquí en adelante. Entiendo, o sea, no le permite ver el registro, la imagen. Dice comprobar disponibilidad de la imagen. Yo pincho y me dice imagen disponible, pero para ver esta imagen ejecuta una de las siguientes opciones: acceder al sitio en un centro de Family Search, acceder al sitio de la biblioteca afiliada a Family Search, y no puedo ingresar. Entiendo. Muchas veces nos va a pasar esto porque existen registros que tienen cierta vigencia y ciertos permisos y se acaban, y los dueños de esos repositorios dieron estricto de que ya no se sigan dejando abiertas las imágenes. Entonces, los centros Family Search tienen una función premium que les permiten ver eso y funcionan igual que bibliotecas, es lo mismo. Entonces sí debe ir a un centro Family. Ahora, todos los demás los puede usted abrir porque posiblemente son sugerencias de personas que se llaman igual, pero que usted tendría que revisar una por una y después decidir si son la misma persona o es otra persona, no es la misma. Y eso es a lo que estamos ahorita viendo, de que no todos los registros sugeridos son válidos. Tenemos que revisarlos muy bien para evitar duplicados, y revisar la imagen es lo mejor para evitar estas situaciones. Entonces, hay que revisarlos muy bien. No sé si le respondí su pregunta, hermana Seura. Porque yo lo que me fijo en unos códigos, que cuando me sale el primer código, empiezo a fijarme en los demás de los que me van apareciendo, si son repetidos o no. Y casi ninguno se repite. Pero no sé cuál es el válido. Pues pero tendría que entrarlos. Se ve que esta persona es un familiar. A su familiar.
y los otros tiene que entrar en otra ventana. Si está en su celular, sí es un poco más complicado, Sí. pero si está en la computadora, lo puede abrir en otra ventana y entonces los compara. Y usted va viendo, y si es la misma persona, los combina. Y si no, le pone no es concordancia. Porque Ya. son los homófonos. O sea, se puede llamar Juanito González y Juanito González. Tienen diferente código o ID, pero tienen misma fecha de nacimiento, mismo lugar de nacimiento, mismos padres. Solo está agregando de más uno la esposa o a lo mejor la fecha de defunción, pero todo lo demás coincide, son iguales, se combinan. Y esa pues ya sería tema de otra clase. Y si no son iguales, se llaman igual, pero tienen diferentes padres o diferente lugar de nacimiento o diferente época de nacimiento, entonces te pone no es concordancia y se quita de ahí y usted puede seguir revisando los otros 7 o 6, los que le queden. Claro, por ejemplo, yo me voy a los colores y todos los colores me coinciden. El bautismo, la confirmación, en azul está la investidura, me parece. Y hay una que el SP, el sellamiento de los padres, que está disponible. Entonces a todos le estoy mirando los colores y todos coinciden. Pero para definir quién es y quién no es, hermana, no tenemos que entrar hasta las ordenanzas. Es primero... Es que eso me sale. Sí, y nos saldrá a todos, pero no es la medida en la que nos vamos a basar ni para agregar una fuente, ni para saber y definir si es la misma persona y hay que combinarla. Ya, ok. Lo que hay que ver en el último de los casos es que si ya tenemos dos personas, dos IDs o códigos, como usted le llama, sí, y la persona son exactamente lo mismo, todo es, y si usted está segura de que es la misma persona, entonces ahí sí ya fíjese cuál de ellas tiene ordenanzas, porque esa es la que debe quedar del lado derecho, y luego la otra es la que va a desaparecer, la del lado izquierdo. Pero como le comentaba, hermana, disculpe, pero eso ya es otra clase, hasta cómo se hacen combinaciones. No tiene, para lo que estamos viendo hoy es agregarle a los que usted sí sabe que son su familia, registros, como los que ya habíamos dicho en las fuentes. Ok, gracias, hermana. Y no hay manera, hermana Patica, de que nos pueda compartir quizá lo que usted está viendo, como que nos comparta pantalla, porque podría ser que claro, pudiéramos ver. Así es. ¿Cómo desvincular una fuente? Tendría que entrar a fuentes y una vez que está en fuentes, va del lado, va leyéndola y cuando al lado derecho hay una flechita, la abre y le muestra toda la fuente. Si usted está segura que esa fuente se agregó pero no es, usted le puede poner, ahí aparecen varios, en azulito aparece separar. Le da separar y se quita esa fuente. ¿Alguna otra pregunta? La hermana Adriana tenía la mano levantada, hermana Adriana. Sí, no, era para informar, ¿cierto? Que en Chrome está la extensión de Family Search Premium y que se puede ver en cualquier capilla por si le queda muy lejos el centro Family Search, puede ir a la capilla y con esa extensión puede ver registros también. Gracias, hermana Salinas. ¿Alguna pregunta más o continuamos? Ok, vamos a continuar. Una buena práctica en cuanto a los registros sugeridos es revisar la información antes de adjuntarla, preferir los documentos originales y añadir notas y detalles relevantes. Cuando nosotros agregamos una fuente, esto es importante. Si tenemos el documento en original, digitalizarlo, agregarlo como recuerdo y podemos añadir todas las notas
que nos pide el agregar desde un recuerdo. También nos lo pide desde cualquiera de las otras dos opciones. Hay que revisar cuando es un registro sugerido toda la información, y para esto es no quedarnos con lo que nos muestra indexado, sino entrar al documento y leerlo. Son pocos los casos que nuestro familiar va a tener que una fuente sugerida, un registro sugerido, que nos remita a un centro Family Search a verlo. La mayoría los podemos ver. Cuando nos toca que es algo así, bueno, pues hay que ir al centro Family. Aquí tenemos algunos ejemplos de registros válidos, como ya habíamos visto antes, el del registro civil, el registro eclesiástico, y pues ya tenemos acta de nacimiento, certificados de matrimonio, registros de inmigración, esos son bien importantes, fotografías con fecha y contexto. Aquí vemos es una boda, el año es 1826, lo sabemos porque a lo mejor algún familiar nos dio esa foto y conocía la historia. Y también la podemos agregar. Entonces vamos a recordar. Las fuentes fortalecen nuestra investigación. Son la base de un árbol familiar preciso. Y los registros sugeridos son fuentes que nos proporciona Family Search y que nos permiten crecer nuestro árbol familiar de una manera más fácil, porque a veces encontramos que tenemos a la bisabuelita, al bisabuelito y nadie tiene nada de fechas y demás, pero si nos la da el registro sugerido, hay que leerlo muy bien. Los registros sugeridos son fuentes confiables, pero hay que leerlas completamente para saber si son de nuestra familia o una familia homófona, que es lo que les he estado comentando. Les estoy poniendo en esta presentación que se les va a compartir una clase de RUSTEC sobre registros sugeridos. Ahí está el link para todos. Y pues les digo que pues es que hay que continuar con esta obra con fe, amor y dedicación. Cada nombre que se encuentra es una oportunidad de servir. Y pues recordemos que nuestra familia, al otro lado del velo, espera que los encontremos. El presidente Gong nos dice que la conexión con nuestros antepasados puede cambiar nuestra vida de maneras sorprendentes. Y sus pruebas y sus logros nos dan fe y fortaleza. ¿Cuántas veces hemos leído la historia de los pioneros y nos llena y nos da mucha fortaleza y decimos, podemos? Pero cuando ese pionero es el pionero en nuestra familia, ¿y cómo podemos saber cuando hay un pionero en nuestra familia? El primero que se bautizó, él abrió el camino para todos los demás. Entonces, hay su historia, la leemos. A veces nuestra familia, a partir de esa persona, creció dentro del Evangelio y hizo muchas cosas que nos ayudaron a que nosotros ahora estemos aquí. Entonces, esas historias son las que importan. Ahora, ¿estamos bien de tiempo, hermana Miller, para que hagamos un pequeño ejercicio? Sí, tenemos 10 minutos todavía. Ok, voy a compartir la pantalla del ejercicio. El hermano Aquiles tiene una pregunta. Hermano ¿Sí? Aquiles, por favor. Muchas gracias, hermana, por la lección. Quiero aprovechar para consultar, porque debemos ser personas de diferentes nacionalidades. Yo soy chileno. Aquí en Chile los parroquiales no están libres, solamente en Family Search. En Perú y en Venezuela he encontrado lo mismo, que sí se pueden visualizar sin restricción desde Family Search. En algunos lugares de Francia y España también sin restricción. Me pregunto por México o los otros países que están representados en los asistentes. ¿Hay restricciones en esos países?
Sí, sí, hay registros y sí se pueden ver. Casi no tienen restricciones todos los de México. Había habido una época que los tuvo los de Perú, pero ya se han ido abriendo. Hay registros hasta ciertos años en el de Europa y el Oriente, pero no todos. Eso se está logrando poco a poco. Pero sí, de todos los países hay registros. Sí, los de México se pueden ver desde la casa. Estoy preguntando por restricción. Pues no Sí, sabría decir la exactamente. mayoría de los registros de México sí se pueden ver desde casa si tienen una cuenta de Family Search que sea una cuenta de miembro de la iglesia. Si es así, los pueden consultar desde casa. Ahora, hay otros que no se pueden ver, pero esto es debido a los contratos que Family Search tiene con los países, con los gobiernos. Como por ejemplo lo que pasó en Perú. Hubo muchas denuncias por parte de muchos usuarios que veían la información de sus antepasados y, por ejemplo, aunque ya estuvieran ellos fallecidos, se veían datos importantes, como por ejemplo la dirección donde vivían, y son direcciones donde todavía los descendientes de esas personas pues todavía vivían. Por eso es que hubo muchas denuncias, por lo cual el gobierno de Perú decidió ya no firmar o renovar el contrato con Family Search y suspendieron todo. Entonces, así como menciona la hermana Sol, se han estado ya como abriendo o desbloqueando, ¿verdad? Algunos registros, pero vamos a ir poco a poco. ¿Sí? Hasta que otra vez se vuelvan a renovar esos contratos. Hay otros países como por ejemplo Italia, ahorita no se puede ver porque Italia tampoco quiso renovar ya contratos con Family Search. Y también una parte de España, solamente hay unos pocos que sí pueden consultar. De Uruguay, la mayoría no se pueden consultar, aunque tengamos una, ¿cómo se llama? Una cuenta de miembro. Ahora, debido a los contratos de Family Search, hay registros que solamente se pueden consultar en los centros de Family Search. ¿Por qué? Porque así está definido el contrato. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto de las visualizaciones de las imágenes se manejan por contratos. Nada más. Bien. Gracias, hermana Miller. Hermano Oyarzún, ¿se contestó su pregunta? Ok, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. En esta actividad, ustedes me van a indicar. Ahí la hermana Miller puede ver manitas. Aquí estamos con María López, que nació en 1890 en Puebla, pero el registro sugerido dice María López con S y sin acento, bautizada un año después, 1891 en Puebla. ¿Ese ustedes lo dirían que es correcto, dudoso o incorrecto? ¿Alguien levantó la manita, hermana? No, aún no. Pero bueno, a ver, aquí ya el hermano Oyarzún dijo que es probable, la hermana Meli tiene la manita levantada. Sí, yo diría que es correcto. Yo me he encontrado en situaciones así y como dice el hermano Oyarzún, es probable porque por un año pueden ser parientes también. Por un es año la misma. El nombre que está en negrito es el que está en el árbol. El de abajo es el del registro sugerido. Hay que suponer que esos nombres ya están en el árbol y sí, es así. Lo pondría yo como probable o como correcto si conozco más la historia de esa familia. Ahora, José Martínez está casado en 1920 y dice que en Jalisco. Y el registro sugerido nos dice José Martínez, casado en 1920 en Nuevo León. ¿Ese es correcto, dudoso o incorrecto? Dudoso, diría yo. Dudoso le diría yo también. Sí, porque no conocemos toda la historia, ¿verdad? Si tenemos un registro que nos dice que se casó en Jalisco, yo lo pondría incorrecto, pero si no tengo ningún registro y me está apareciendo, pudiera ser dudoso. No lo anexo, pero tampoco lo elimino de mis registros sugeridos hasta que yo encuentre más información.
Ahora, Ana Torres, fallecida en 1955 en Veracruz. Y el registro sugerido dice Ana Torres, fallecida en 1955 en Veracruz, hija de los mismos padres. ¿Correcto, dudoso o incorrecto? Correcto. Correcto. Exactamente. Vamos a saltarnos el 2 porque requiere mucho y vamos aquí a uno que son de decisiones finales. Juan Pérez, nacido en 1875 en Oaxaca. El registro sugerido dice Juan Pérez, nacido en 1874 en Oaxaca con los mismos padres y hermanos. ¿Lo adjunto, lo reviso más o lo rechazo? Lo adjunto. Lo adjunto. Lo adjunto. Correcto, correcto. Ahora vamos a ir con unos poquitos más avanzados. Y aquí tenemos Francisca Rojas, nacida en 1882 en Sonora. Eso dice el árbol. El registro sugerido dice Francisca Rojas, nacida en 1883 en Arizona. Pero los padres son similares, pero no idénticos. ¿Lo adjunto, lo reviso más o lo rechazo? Lo Lo reviso más. Revisar más. Correcto. Luis Hernández, que falleció en 1940 en Guatemala. Y me aparece un registro que dice Luis Hernández, fallecido en 1940 en Guatemala, con esposa y 2 hijos que coinciden con el del árbol. Mi decisión. Exactamente. Sí, lo adjunto. Exacto. Vamos a revisar errores como falta de análisis de lugares, de fechas o de familiares. Situación. Un miembro rechaza un registro válido porque el apellido está escrito de manera diferente. ¿Cuál sería el error ahí al rechazar eso? Solo porque el apellido está escrito, como vimos con López, con S y sin acento, pero lo rechazó la persona. ¿Cuál sería el error? Exactamente, ¿verdad? No considerar variaciones ortográficas. Así es. A ver, una hermana nos trae un registro sugerido que parece coincidir, pero tiene dudas porque la fecha de nacimiento es diferente por 1 año. Todo lo demás coincide, padres, lugar, hermanos, eventos posteriores. ¿Cómo la guiarían ustedes? ¿Qué preguntas le harían? A esa hermana. ¿Por qué tiene duda? Ustedes son sus consultoras. Buscaría el año de matrimonio de los padres. Eso le preguntaría a usted. Ok. Sí. Si es que sabe el año en que se casaron sus padres para determinar la fecha de nacimiento de los hijos. Ajá. ¿Qué otra pregunta le harían? Recuerden que aquí los padres, el lugar de nacimiento, los hermanos y otros eventos posteriores que tiene registrada esta hermana en su árbol coinciden con, solo es 1 año de diferencia en el nacimiento. ¿Qué otra pregunta le harían? Pudiera ser también que hubiese nacido un hermanito, ¿ya? Y que a lo mejor el primero falleció y el otro sí vivió, entonces a veces puede darse que incluso son personas distintas y que le pusieron el mismo nombre. Exacto. Como También recuerdo el de ese nacimiento hijo. de los hermanos. Sí. Está muy bien, hermano Gerson, no se definiría en definitivo, ¿verdad? Y la explicación técnica sería la que acaban de decir precisamente, porque puede ser que fueran 2 hijos diferentes. Uno falleció y le repitieron el nombre en el segundo. Entonces hay que investigarlo más y la recomendación sería investigar un poco más. La hermana Mezcua tiene la manita levantada, hermana. ¿Sí, hermana Mezcua? Sí, a mí me sucedió eso exactamente. Para mi bisabuelo, estaba buscando por el nombre y me apareció uno en el año 1836
y el otro más temprano. Entonces, pero era el mismo nombre, o sea, todo era igual. Entonces, pues a mí me entró la duda, dije, ¿por qué? Y eso fue motivo de investigar más. Entonces, al leer bien las actas, entonces ahí me pude dar cuenta que el primero, en efecto, había fallecido de bebé y que luego a mi bisabuelo le pusieron el mismo nombre, idéntico, ¿verdad? Y sí fue confuso, pero sí pude esclarecer la diferencia entre uno y otro leyendo las actas de nacimiento. Exacto, hay que leer las fuentes. Déjenme comentarles, yo tengo una amiga muy joven que era de Tabasco y que bien curioso, porque nació su primer bebé y le puso José Manuel. Y como 4 años después tuvo un segundo bebé y le puso Manuel José. Así como que lo pensó mucho para ponerle los nombres. Entonces, eso a futuro puede causar, y sucedía bastante de algunas poblaciones de aquí de México, que eran hermanos y solo les invertían el orden del nombre, pero tenían exactamente los mismos nombres. Manuel José y José Manuel. Sí. Fechas diferentes de nacimiento, mismos padres, mismos abuelos, y logran confundir. Entonces, tenemos que estar muy pendientes en cuanto a este uso de los registros sugeridos y de las fuentes que nosotros agregamos. Esas son más confiables porque las tenemos en nuestra mano. ¿No hay alguna otra pregunta? Sí, hermana Meli. Sí, dígame, hermana. Hermana, ¿sí? Tengo algo muy parecido a lo que usted está conversando ahora. Solamente como un detalle, no importa que no lo pueda responder porque no es para ahora. Resulta que yo tengo una familia con la mamá, el papá y varios hijos, que son más o menos como 12. El último, una de ellas se llama Paulita y el apellido Vera Silva. La última se llama Paulita y también el apellido Vera Silva. Pero resulta que la última nació cuando la que se supone es mamá había muerto. Entonces, yo supongo, porque no he podido encontrar más datos, que la mamá es Paulita y le puso su nombre, Paulita, y le puso los apellidos de sus padres, o sea, la segunda Paulita, la última es nieta, pero pasó en el registro civil con los nombres de los abuelos. Y entonces se registra como hija y no como nieta, y ahí Family Search no me deja hacer nada porque nació después que murió la supuesta mamá. Es que aquí, si podemos encontrar el registro donde la mamá sea Paulita y que sea hija natural y por eso lleva los mismos apellidos que el abuelo, sí va a poder hacer algo si la pone como hija de Paulita y no como hija de sus abuelos, porque sí se dan casos de que los abuelos le ponen los nombres a los hijos naturales de sus hijas. Entonces la puede poner como hija de Paulita, pero como bien dice también el hermano Oyarzún, podía ser sobrina también, hija de cualquiera otro de los hijos. Habría que encontrar el registro de nacimiento de ella y mientras no desecharlo. Claro, pero sí, a mí, perdón, el sistema a mí me arroja que los papás son los abuelos. El sistema cuando entro a mirar en Family Search. ¿Y ya leyó el registro? No el papel, no el papel como tal, porque como bien dicen los hermanos, hay que estar en la capilla para ver el registro que aparece adjunto. Recomendaría que lo lea, porque ahí quizás aparezca que es hija natural o que es hija reconocida de los abuelos. A veces también aparecen como hijos expósitos y eso quiere decir
que en una época, estamos hablando de finales de 1700, principios de 1800, hasta más o menos la mitad, hemos visto algunas películas antiguas donde agarran la mamá, tiene al bebé, pero no lo puede tener, y va, lo envuelve, le pone una cestita y lo deja en la puerta de una familia que es con dinero y que puede tenerlo. Esos son los hijos expósitos. Los que toman una familia porque los dejaron abandonados en su puerta. O los que cría un cura porque los dejaron abandonados en la iglesia. No es que el cura haya tenido hijos con alguien, sino que ahí lo abandonaron y lo crecen como suyo, pero es un hijo expósito. Y esto pues es el meternos un poquito más en la historia de cómo se manejaban esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Hermana. Para servirle. ¿Alguna otra preguntita? Si no, vamos a hacer esta actividad para que comprendamos nuestro rol cuando estamos como consultores. A ver, ¿no hay preguntas? No, hermanita. Ok. Entonces vamos a leer esta afirmación y ustedes me dicen si es algo que debe o no debe hacer el consultor. Ayudar a los miembros a aprender a usar Family Search por sí mismos. ¿Sí o no? Sí. 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 Ajá. Muy bien. Hacer la obra por los miembros para que ellos no tengan que hacerlo. No. ¿Correcto? De ninguna manera. Enseñar principios de análisis de registros y buenas prácticas. Hoy lo vimos. Sí. Resolver dudas técnicas y espirituales relacionadas con la historia familiar. Sí. Perfecto. Ahora quiero que piensen y reflexionen y alguien que me diga, ¿qué significa para ustedes acompañar al miembro que están ustedes ayudando y no hacer por ellos? ¿Qué significa para ustedes? ¿Alguien que me lo diga? Nada más una. Hermana, ¿Sí? sí, lo que yo acostumbro a hacer desde mi poca experiencia es que cuando estoy ayudando a alguien, intento que la persona tome el computador y según su propia habilidad, porque si yo hago el trabajo por ellos, muchas veces ellos no tienen la práctica para seguir la vista rápido de lo que uno está haciendo, así que siempre prefiero que la persona tome el computador y según su propia habilidad vaya, yo lo voy guiando de lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, pero que la persona tome el teclado y le pierda el miedo al... Eso es lo que intento hacer y me ha dado resultados. Y eso es lo correcto. Eso es acompañar. El decirle, bueno, hermano, usted no puede porque ya tiene 70, 80 años y le tiene miedo a la tecnología. Yo me siento y yo lo hago. Eso es hacer por ellos. Les comparto mi experiencia. La hermana Karina Ojeda tiene también la manita levantada. Ok, nada más les comparto. Okay. Mi madre tenía 80 años cuando decidió dejar de hacer el árbol porque veía que yo hacía mucho. Pero se puso a indexar, que no es nada fácil. Y a sus 80 años agarraba su computadora y lo hacía. Por favor, hermanas, lo peor que podemos hacer para una persona de la tercera edad es tratarla como si de veras no fuera capaz. Ella podrá sentirse no muy capaz, pero nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles que la edad no importa, porque siempre tendremos la guía del Señor y la habilidad para hacer las cosas. Sí, hermanita, la persona que nos da la mano, por favor. Hermana Karina. Hermana, sí, acá Sí. la hermana Karina Ojeda. Lo que nosotros hacemos en el barrio es que cada vez que ayudamos a una persona joven, adulto o ya con edad, es que cada vez que ellos empiezan desde el inicio, cuando crean su cuenta o cuando ya van avanzando, llevar un registro. Nosotros le pedimos a todos que tengan su cuaderno para que vayan anotando. No tan solo para enseñarles en el momento, sino para que vayan practicando en sus casas. Eso es lo que nosotros hacemos. Excelente, y eso también es acompañar y no hacer por ellos.
Ok. La hermana Luisana Rivera dice esto en el chat. Hermana, ¿podría resumir las responsabilidades inherentes a un consultor de historia familiar de barrio, por favor? Voy a dejarles este archivo de Word con la hermana Miller y ya lo van a tener ustedes. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Junto con unos resúmenes así medio trip de imágenes Sí. de lo que vimos, aparte de lo que es el PowerPoint. Esta actividad ya no la vamos a hacer, no sé, ya creo que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? No, ya son 8:11. Entonces, Ok. Esto trae varias actividades que les pueden ayudar a ustedes y si en algún momento tienen que enseñar esto mismo a otros consultores, pueden utilizarlo. Todo esto está en Family Search, yo lo presenté de otra manera, pero está tomado de Family Search. Entonces, pues, esta sería mi participación. Si alguien no tiene alguna otra pregunta, pues muchas gracias por su atención. Espero haberles ayudado mucho y que realmente haya yo podido lograr el objetivo que teníamos en esta clase, que era enseñarles lo que son las fuentes, su valor, y que esas fuentes ahora nos pueden llegar como registros sugeridos y nos ayuda muchísimo Family Search. Y esto se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Te doy el tiempo, Adriana. Muchas gracias. Bueno, es realmente un tema fascinante lo de los registros sugeridos. Le agradecemos mucho a la hermana Sol Guzmán por este tiempo hermoso que hemos compartido y por su experiencia. Vamos a terminar con una oración y dejar los invitados para 15 días más con nuestro próximo taller. Y vamos a solicitarle la última oración a la hermana Karina. Por favor. Sí, hermana, no se preocupen. Muchas gracias. Disculpen por haber llegado tarde, pero está justamente en la capilla trabajando en historia familiar con algunos hermanos. Ya. Querido y recordado Padre Celestial, nos inclinamos ante ti para darte gracias por esta capacitación, por darnos el tiempo de poder compartir, de poder aprender, de poder llevar a cabo este trabajo en unión junto a los hermanos de nuestras áreas. Te pedimos que nos acompañes y que nos guíes con tu espíritu y dejamos estas cosas confiando en ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanas. Gracias. Gracias. Muchas gracias.